que ayer declaró finalmente la doctora Elisa Carrió, y entendemos que ha dicho cosas importantes, y qué mejor que ella misma nos cuente qué fue lo que pasó en el día de ayer. Y vamos a hablar además con ella del caso, obviamente, del doctor Fait, que sé que a ella le importa tanto como a mí. Doctora Carrió, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, empecemos por lo último. ¿Qué supone que está pasando con el doctor Fait? Mire, el doctor Fait, yo creo que la gente tiene que conocer su historia. Claro. Ha sido el gran maestro de Derecho Político de la Argentina, de origen socialista. Ha dejado la universidad en la noche de los bastones largos, cuando en la época de Onganía se reprimía a estudiantes. Ha tenido una actitud ética a lo largo de toda su vida intachable. Es dueño de una lucidez extraordinaria. Yo hace un tiempo que no lo trato, obviamente por su situación en la corte, pero se imaginan, lo conocí yo siendo panelista con él a los 22 o 23 años, que para mí era como estar al lado de un prócer, y desde ahí mantuve una amistad y un respeto enorme. Y este hombre, que entró en el 83 por propios méritos, digo, que fue designado como una figura eximia del derecho nacional, justamente junto a un tío mío, Genaro Carrió, Claro. permanece en la corte, y me da la impresión de que este cambio en la Comisión de Juicio Político es un cambio ordenado por la presidenta y ejecutado por chiquillos que se están convirtiendo en delincuentes morales. No estoy hablando de toda la cámpora, yo sé que hay muchísimos militantes y gente que trabaja en el Estado que en realidad es pacífica. Pero este grupo, especialmente este grupo de chicos que han sufrido tanto, como son los miembros de la cámpora que están en diputados, que son hijos de desaparecidos, se están convirtiendo en violentos. Y la peor violencia es la violencia desatada, aún verbal, dirigidos por Aníbal Fernández, además, contra una persona de la tercera edad. Y este es un trato inhumano y cruel, decir senil, decir que no está que está inhabilitado. Que no sabe lo que firma. Se da cuenta cuando están tantos delincuentes en el poder y además tantas personas drogadas en el poder. Yo he visto a un jefe de gabinete duro por la cocaína. Entonces, la verdad es que este ataque inverosímil, cruel, iniciado también por Berbisky, es un acto de tortura, porque la tortura puede ser física o la tortura puede ser moral, y hay una tortura moral a un hombre cuya lucidez, ¿qué es lo que pretenden? Declarar la inhabilidad moral, que en la Constitución significa inhabilidad moral sobreviniente como un estado de senilidad o de locura. ¿Y por qué no hacen eso con otros funcionarios? Ahora, fíjese, doctora Carrió, que por lo general los gobiernos de Alfonsín para acá, con más o menos razón, han intentado o han cambiado la corte. Alfonsín lo hizo, obviamente, como consecuencia de que él heredaba una corte de la dictadura militar. Después vino Menem, que la cambió 2 veces, con el Pacto de Olivos y antes. Después vino Duhalde, de la Rúa no hizo nada, nos tocó la corte, fue el único, una excepción. Después vino Duhalde, que logró algún cambio, creo que e introdujo al doctor Maqueda. Después vino Kirchner, con aquel acto poco menos que refundador de la corte, bajo el argumento de que la corte no podía mantener la mayoría automática. Pero si usted mira estos procesos, siempre se han dado, doctora Carrió, al principio de los gobiernos. Ahora, en este caso, el intento de desalojar a parte de la corte ocurre al final de un gobierno. ¿A quién lo atribuye? A la búsqueda de impunidad, a la búsqueda ya desesperada de impunidad para la presidenta y para su familia y para personas cercanas a ella. Pero acá la pregunta sería: ¿qué tiene que ver la corte con la impunidad? La corte podría garantizar la impunidad final, una corte adicta, camporista o pseudo camporista, podría garantizar la impunidad final, por ejemplo, de procesos iniciados contra la presidenta, contra ellos mismos, y también hacerle la vida imposible al nuevo gobierno. Es decir, ellos quieren cooptar todos los lugares del Estado, todos, y anular la división de poderes. Por eso Cristina dice: el único control del presidente es el pueblo. Esto es dictatorial, porque una democracia republicana es así: derechos humanos, más regla de la mayoría, más tribunales independientes que aseguren los derechos de los humanos frente a las minorías. Ese es el sistema de control de que habla el presidente de la Corte, Lorenzetti. Este es nuestro sistema constitucional,
y ellos echan por la borda todo el sistema constitucional, con lo cual si pueden perseguir a un juez de la Corte, se imaginan cómo no van a perseguir a un ciudadano común. Entonces esto es realmente lo que se llama una dictadura, les guste o no les guste, es una dictadura de la mayoría, es un intento de cooptación. Gracias a Dios estamos en la final, y ojalá Dios ilumine a este pueblo para no profundizar esa dictadura, ¿no? Sea con Scioli o quien sea. Bueno, segundo tema, doctora Carrió, ayer le tocó declarar, entiendo que por iniciativa propia suya, en la causa por la muerte del fiscal Nisman, una causa que está obviamente en un estado relativamente deplorable, ¿no es cierto? No tenemos idea básicamente de ninguna cosa, y quiero que usted misma nos pueda contar un poquito de qué fue lo que usted ayer pudo aportar. Básicamente yo empecé a investigar el atentado inmediatamente, porque este fue un atentado. ¿Cómo se distingue un atentado terrorista de un simple asesinato? Un atentado terrorista tiene como objetivo causar una conmoción para construir otro orden. El atentado terrorista Nisman tuvo como justificación la construcción de otro orden, que es un orden de inteligencia distinto, donde el jefe es el general Milani y donde Gil Carpo está puesta porque hay determinados sistemas de escuchas. Hoy está siendo procesado el jefe del ejército en el propio México por utilizar este sistema de escuchas de alta tecnología que solo se pueden vender por la ley europea a gobiernos, a poderes judiciales o a poderes fiscales, y no a la CIDE ni a ningún gobierno. Lo que se trata es de un sistema que incluso te puede poner mensajes sin encontrar origen en tu propia computadora, es decir, se puede preconstituir delitos. Es un sistema de inteligencia que controla a todas las personas, y este es claramente el beneficio del gobierno. Por eso nunca hay que mirar si esto perjudicó a Cristina, porque Cristina finalmente el gobierno ganó, creando un sistema de inteligencia que permite el control de todas las esferas y pudiendo comprar aparatos de alta tecnología. En segundo lugar, se trató de un atentado de inteligencia iraní. Miren, Nisman estaba muerto desde que se firmó el pacto con Irán. Este atentado fue preparado un año antes, y el cumplimiento del pacto se podía lograr de dos maneras: o esa comisión de la verdad, o sacando a Nisman de la causa y sacando de la imputación a todos los iraníes. Entonces, cuando Nisman primero, Cristina cambia la política de Estado, arroja al fiscal a la muerte. Esto es así desde el pacto con Irán, porque es el que acusa. Es como si a nosotros nos mandaran, nos pusieran, porque no se acusa a un Estado de terroristas sin una política de Estado. En segundo lugar, sacarlo de la causa y después matarlo era la forma de desincriminar a los iraníes. Por eso el pacto se sigue cumpliendo. La segunda parte, que es muy importante determinar, es que las condiciones de ese pacto con Irán tenían cláusulas no escritas que se estaban ejecutando antes del pacto, que es la transferencia de tecnología y capital humano para el desarrollo de la planta de agua pesada de Arak, donde se produce plutonio, que es una de las formas de producir la bomba. Por eso el gobierno de Obama está tratando de llegar a un tratado de aplicación en Irán para poder controlar justamente Arak, es decir, que es donde está haciendo el desarrollo. A eso colaboró en forma clandestina la Argentina, violando la presidenta Kirchner claramente el tratado de no proliferación. Todo lo demás no lo puedo decir porque la declaración ha sido muy extensa, el juzgado se ha portado de una manera, fiscalía de una manera absolutamente correcta. Tuve 3 horas y media o casi 4 de declaración, y entonces fui explicando, porque soy conocedora tanto del caso de la embajada como de la AMIA, cómo seguía el atentado, a tal punto que para no interferir en la investigación puntualmente del crimen en Le Parc, nosotros empezamos con nuestro nivel de investigación a analizar el atentado. De esto se extrajeron muchísimas denuncias. Yo tenía chupada totalmente la computadora, ahora me la desbloquearon, ante distintos juzgados federales donde ya hay requerimiento de marihuana, tanto respecto de la empresa de seguridad como respecto de todos los funcionarios policiales, sobre todo el jefe departamental de custodias,
que es alguien muy allegado a Marcelo Jonte. Él es, creo que es Álvarez Jonte de apellido, cuyo hermano estuvo 3 días antes y era miembro del batallón 601 en la época de la dictadura. Y mostramos como toda la empresa de seguridad, el primitivo, el coronel, el mayor Toro, después de Caserta, que es CIDE, también está ligado a relaciones institucionales de Galtieri, como este señor Serra también está ligado a la dictadura, y como esto puede formar parte, todas las empresas de seguridad, los deben saber los que tienen seguridad en sus countries, muchas veces son empresas de cobertura de la CIDE, de inteligencia militar, etcétera. O sociedades enmarcadas con este tipo. Entonces, en vez de controlar y vigilar que no pase nada, en realidad están controlando y vigilando a personas importantes que viven ahí. Muchas más cosas hoy no puedo decir. El atentado de Iraní, la mano de obra, el sicario son extranjeros, no puedo confirmar si fueron venezolanos o no. Esa parte yo no la logré investigar. Y respecto de los dichos de la presidenta, que ella misma lo involucra, diciendo que no van a encontrar los fondos buitres cuentas a nombre de ella, es posible que en este caso sí se trate de cuentas ligadas a bancos iraníes que después fueron trasladadas a otros lugares, de personas muy cercanas a la presidenta, ¿no? Esto es lo que a mí hasta ahora no me consta, pero que por lo menos a la inteligencia de todo el mundo sí le consta, pero yo no lo puedo aseverar porque no tengo las pruebas en mis manos. Sí, lo que tengo es claramente que toda la inteligencia iraní ya era una preocupación en Uruguay, sí, que hubo 2 intentos de atentados en Uruguay, y que todos estaban reunidos para verificar la muerte de Nisman en el atardecer de Buquebus. Quiero aclarar que no bajan en Buenos Aires, sino van y vuelven. Inmigración está bloqueado como política de Estado por Uruguay, justamente porque temen el atentado, y está bloqueado en Argentina justamente porque demuestra la inteligencia iraní en el armado del atentado. Posiblemente los sicarios hayan entrado 15 días antes, cuando hubo un corte generalizado que también cerró. El sicario no entra ese día, el sicario entra muchos días antes, por lo menos. Y después la otra parte de inteligencia, aparte de la zona liberada de la Federal, es que alguien de inteligencia o un vocero de inteligencia tiene que salir a embarrar el expediente y tomar la víctima como culpable y desarrollar las tesis. Este papel lo cumplió el señor Aníbal Fernández. Entonces tratamos de demostrar el interlógico. Por supuesto hay temas de investigación que son absolutamente reservados, y yo pedí la reserva por cuestiones de represalias personales, pero además son reservados porque justamente la fiscal puede todavía tener algunos días de investigación, y por último se acompañó toda la documentación con boletines oficiales, toda la documentación sobre Embajada de Israel, sobre AMIA, y como en este caso puede suceder lo de la AMIA, que si no se investiga el encubrimiento y autoría de la conexión local, finalmente se va a perder el origen del crimen, ¿no? Elisa, Willy Cohen saluda, ¿cómo le va? Sí, bueno. ¿Y cuál es la evaluación que usted hace, si corresponde hacerla, digamos, del trabajo de la fiscal Fein y de toda la investigación sobre la muerte de Nisman? Porque la sensación que hay es que, digamos, ahí hay como una fiscal que no quiere encontrar el delito, que quiere que sea un suicidio. Hemos visto todo lo que pasó. ¿Usted cómo ve toda esa controversia? No es la impresión que tengo, Ajá. La impresión que tengo es de una enorme amabilidad, de que se trata de buscar la verdad, de que posiblemente no haya conocimiento, si esto es claro, en una fiscalía que no ha tenido actos terroristas, pero que en todo caso la justicia va paso a paso. Y es bueno que todavía no pase a la justicia federal, porque ahí sí se muere el expediente, cualquiera sea el fiscal. Clarísimo. La doctora Carrió, le mandamos un beso, Elisa, estamos en contacto.